Bueno, ¿Qué Ava, porque me Claro, vieron la cara Ava. de Ava, yo soy esa es mi generación, cariño. ¿Cómo estás, Farid? Pero ha trascendido generaciones, Aba, porque a todos Sí, nos claro, gusta. claro, pero Y toda la gente, nacieron claro. en mi época, O sea, sí, cuando eso yo es era bueno. adolescente. En mi época, ¿cómo se dice? ¿Por qué tendemos a decir mi Mi época época. a la época de la adolescencia? Sí, es verdad. En mi época. Pero bueno, señores, mi época son todas. Gracias, de verdad. Y esta es una de las mejores épocas de mi vida, el poder compartir con Claro. ustedes cada día, con estos compañeros de trabajo, este contenido que hacemos con muchísima ilusión. En el día de hoy ya ustedes vieron que tenemos al maravilloso Alex Ferreira, que ha venido a República Dominicana a dar 2 conciertos y tendrá además una participación extra en diciembre también. Un artista dominicano que vuela en aguas, en las aguas de nada, pero vuela en cielos extranjeros porque vive en México y ya viene de gira por diferentes países en esta gira que tiene con sus nuevas producciones Sí. y con todas las canciones de toda la vida. Vamos también a hablar con la gente de Colao. Aquí tenemos a la bellísima Nashla Bogar, a nuestro querido Miguel Céspedes. Pero antes vamos a hablar de un tema que es preocupante. Cuando yo leí la información de la cantidad de gente que está llegando con EPOC a la consulta. EPOC es esa enfermedad obstructiva pulmonar crónica, algo así, creo que es así, que para nosotros antes era enfisema pulmonar. Vamos a ver cuál es la diferencia, pero mucha gente llegando, un 15% de las consultas con EPOC y de gente joven, gente que están usando los vapeadores. Las jucas. Y que, exacto, entre la juca, el vapeador, el cigarrillo. Y hacia dónde deriva esta enfermedad y todo lo que tiene que ver con los pulmones, que son dos de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, pero quizás los más ignorados, porque siempre nos preocupamos por el corazón, el estómago, ay, nuestro cerebro. El riñón. Y los pulmones. Y los pulmones. Y le vamos a dar la bienvenida al doctor Plutarco Arias, quien es presidente de la Sociedad de Neumología, neumólogo, y quien fuera ministro de Salud. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buen amigo, viejo amigo. Y exministro de Salud Pública Por eso también. ya lo dije, de batallas en una época bastante difícil en República Dominicana. Así es. Le tocó una silla caliente en Yo ese digo que ministerio. en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no No quiero quiero acordarme. La verdad es que En no fue medio del fácil. COVID, doctor. No fue fácil. Pero Pero bueno. es verdad que el 15% de la consulta neumológica es por EPOC hoy día. En este momento, sí, sobre todo en esta etapa del año, el cambio estacional Pero el influye EPOC bastante. es crónico, El- no es... No es de ahora para ahorita, no. El Exacto. EPOC toma su tiempo, viene relacionado con el consumo, alto consumo de tabaco. Las generaciones futuras van a tener sus problemas con el consumo de vape y juca, porque eso va a seguir aumentando de manera considerable. Aparte de que se va a crear más adicción a la fuma, entonces vamos a estar frente a situaciones muy desagradables. Yo espero que la generación que tiene de 14 a 30 años ahora, pues posiblemente va a sufrir muchos más problemas de este tipo. de los pulmones que nosotros, Sí, sí, porque que nuestras generaciones, fíjate- que fumamos más que ellos, Sí, sí. cigarrillos. Pero cigarrillo. Sí, que fumaron Pero más. dígame una cosa, doctor. Primero vamos a definir, para que la gente sepa, es EPOC? en qué consiste el EPOC. La- Y qué tiene que ver con el enfisema Exacto. pulmonar de los fumadores. Y por otro lado, hace más daño todo esto de la juca y el vape, el vape, el Juul y todos los demás vapeadores que el mismo cigarrillo. Vamos a hablar de estas dos cosas. Vamos empezando definiendo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad prevenible, tratable, prevenible, porque se produce por contaminación atmosférica y por tabaco y por humo de biomasa de leña. Entonces, eso de hecho ya lo hace prevenible y tratable. Tratable porque el paciente puede durar muchos años sufriéndola, pero es la tercera causa de muerte en el mundo ahora mismo, pero es la séptima causa de discapacidad y de mala calidad de vida. ¿Y eso se cura una vez se establece? No se cura después que está establecida, pero se puede manejar perfectamente. Nosotros tenemos pacientes que lo manejamos 20 o 30 años, siempre que el paciente tome las medidas del lugar, que se vacune contra los virus, que se eso le iba vacune a contra las preguntar. bacterias. ¿Y cómo se manifiesta el EPOC? El EPOC se manifiesta, vamos a definir, a entrar en 2 etapas. Yo le digo a mis alumnos que cuando ellos sepan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el grupo en los 5 enfermedades, automáticamente se saben la mitad de la neumología.
Entonces, cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos referimos a dos entidades básicamente, que son las principales. Aunque el asma entra dentro de la obstructiva crónica, pero el asma tiene la facilidad de revertirse. De revertirse. Sí, con los años. Con los años y con la medicación. El EPOC tiene la debilidad de que no se revierte con los años. Entonces es una situación que nos lleva a que nosotros nos enfoquemos. ¿Qué es? Entonces la bronquitis crónica es una y la enfisema es otra. Son las dos grandes entidades. Bronquitis crónica es tos y expectoración por más de 3 meses, por más de 2 años consecutivos. Una entidad, definición ¿Todos los días? eminentemente clínica. Todos los días en la mañana empiezan expectorando, poco a poco, expectoración blanquecina ¿Y en incipiente. la noche? En la noche también siguen expectorando, son pacientes fumadores normalmente. Ese es el bronquítico crónico, es el azul abotargado, el gordito, el paciente que se ve cianótico, rechonchito, si se quiere decir, con cuellito corto, etcétera. Ese es el pícnico específicamente. Entonces el otro, el enfisema, es destrucción y dilatación de los espacios alveolares más allá de los bronquiolos terminales. Ajá. Ese concepto define una definición totalmente anatomopatológica. El pulmón se destruye, o sea, se va destruyendo, las esponjitas sería el término, van perdiendo la capacidad de unirse y se van destruyendo. Al destruirse también van desapareciendo vasos capilares que tienen que ver con el intercambio gaseoso, que van a darnos después, cuando el paciente quiere respirar bien, la difusión no es normal y disminuye de manera considerable en los pacientes enfisematosos. Ese es el síntoma más importante. Entonces el síntoma más importante para el enfisema enfisema es disnea, falta de aire, Falta de la aire. falta de aire. Mientras que para el enfisema es el paciente flaco, flaquito, delgaducho, Ese es longilíneo, para el enfisema. El enfisema. Ajá, La flaquito. bronquitis crónica es el paciente Rechonchito, cuello rechonchito, que corto. tiene tos y expectoración y la disnea va progresivamente aumentando por también. 3 meses consecutivos, También por más de 2 años. ese que se le aumenta el tamaño del corazón derecho, es el que se le aumenta, se le produce edema de las extremidades, se le produce hinchazón en el hígado y congestión vascular pulmonar. Entonces la radiografía tú la vas a ver más blanca, la del bronquítico crónico se va a ver, o sea, más, de manera más, si se quiere, en términos más blanquecinos, cuando tú, más congestionada. La congestión y el aumento de la trama broncovascular se va a ver mayor en esos en los bronquíticos crónicos. En el enfisematoso, tú tienes un paciente que es totalmente diferente. El corazoncito es en gota, alargadito. El enfisematoso tiene la debilidad de que se ve hipertransparente, la radiografía se ve más negra. Los diafragmas están más descendidos porque el paciente tiende a atrapar aire. Cuando se hace una espirometría en estos pacientes, una difusión, entonces el paciente atrapa aire. Cuando, Es decir, que la sintomatología de la EPOC va a ser o falta de respiración, que la gente se sienta que no, falta de aire, perdón, al momento de respirar, o va a ser la tos consecutiva que se tiene por más de 3 meses. Esas dos cosas son los Son primeros esas síntomas. por más de 2 años consecutivos. Por más Son de 2 esas años dos consecutivos. Sí, son manifestaciones. Esas dos entidades clínicas, manifestaciones. básicamente. Esas son las manifestaciones clínicas para que la gente lo entienda más claro. Exacto. Tos y O sea, si usted expectoración. siente dificultad al respirar, tiene que ir Entonces inmediatamente. usted le da 2 catarros en el año y dura 3 meses tosiendo y 3 meses más y usted es fumador y vuelve al año siguiente y le repiten lo mismo, ya usted se puede etiquetar como bronquítico crónico. Cuando hacemos la prueba de función pulmonar, vamos a encontrar justamente eso, vamos a encontrar disminución de los volúmenes expiratorios en el primer segundo, pero que no se revierten totalmente. En el asma hay una disminución del volumen expiratorio en el primer segundo, pero en el asma cuando tú le das un broncodilatador, una bombita, una bombita. el paciente automáticamente Puede mejora. respirar mejor. Pero mientras que en el bronquítico crónico hay una mejoría, pero más lenta, no llega a un 10% cuando tú usas el medicamento. Todo lo contrario en el asmático. En el asmático tú le das y la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio en el primer segundo aumentan rápidamente. Entonces, en 2 o 3 minutos cuando- tú tienes ya un pico muy Cuando bueno. una persona es diagnosticada con EPOC, doctor, ya usted tiene un diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Y usted hablaba de las vacunas, o sea, ¿por qué es importante vacunar a ese paciente que ya tiene un diagnóstico? Vacunarlo contra la influenza, me imagino. ¿Y cómo se trata? ¿Y cómo se trata, doctor? Estos pacientes hay que vacunarlo contra la influenza, hay que vacunarlo contra el COVID, hay que vacunarlo... Porque le da peor que a todos. Le da peor que a todos, se pueden morir más fácil, comorbilidades son mayores. Estos pacientes tienen que vacunarse contra el neumococo, que es la bacteria más frecuente para la neumonía. Y si también ahora lo estamos vacunando para la tosferina, con una vacuna que ha llegado que también, porque los pacientes crónicos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en su momento empiezan a toser mucho y puede ser una Bordetella pertussis que se haya alojado como bacteria que esté haciéndole el daño justamente y lo mantenga tosiendo constantemente. O sea, Yo tengo ansiedad, porque todo eso que usted está diciendo, toda aquella persona que ha fumado
pues siempre tiene la culpa, la carga La de aprensión culpa. también. Porque todo el mundo te decía, los hijos te decían, no lo hagas, mami, esto, la ansiedad te lleva a coger el cigarrillo. Menos mal que fue nada más el cigarrillo, que no fue el alcohol u otras cosas. Pero igual, el cigarrillo es uno de los vicios más difíciles de abandonar. Y yo lo he abandonado y tengo que confesar, aunque me maten mi gente, es más, no lo voy a decir, pero lo he abandonado con otro recurso que también pienso abandonar. El punto es, si yo me hago una tomografía de pulmones, o sea, ¿cómo yo puedo diagnosticar si yo tengo EPOC? Porque yo a veces, si una persona tiene falta de aire o tose con cierta frecuencia, aunque no tenga esputo, no bote nada, para decirlo, para que la gente lo entienda bien, ¿cómo uno saber que uno puede tener un principio de EPOC? Yo recuerdo una vez que a mí me diagnosticaron en un estudio de que enfisema pulmonar, una mujer que, eso fue hace como 20 años, si fuera así ya estaría muerta, una estupidez. Lo más delgadito tiene la tendencia es para que sea enfisema, Lo más gordito para que sea bronquitis. Okay. Pero es una cosa importante. La primera causa hay que cortarla de raíz, que es el tabaco. La fuma. Sí, pero el que utiliza el vapeador para sustituir el tabaco, cree que y es verdad, que está haciendo algo que le hace menos daño que el cigarrillo. Y hace menos daño, doctor. No me diga que sí, porque yo no estoy diciendo que lo usen los que nunca han fumado. Hace menos daño, Pero el doctor. que ha fumado siempre es otra cosa. El que nunca ha fumado no debe coger nada. Mira qué pasa. El cigarrillo tiene filtro para el carbón Pero tiene un activado. montón de químicos que no tienen los también, vapeadores. pero los vapeadores tienen la nicotina que causa la adicción, justamente, y esa Claro. adicción lo lleva a fumar otro tipo de cigarro, Y a fumar más. tabaco. Igual que los de No, juca, sí, los pero- juqueadores, por ejemplo. Los juqueadores, Ajá, es otra cosa. Eso tú entras... Ahí le lo que meten otras tú cosas. te entras en un cigarro, 350 mililitros de humo al pulmón. Eso es un montón, porque es muy gordo, Entonces, cuando la es manguera. juca, una sesión de juca te entra 10 litros de humo, 10.000 mililitros. ¿No le ha llegado gente joven que usa juca a tratarse los pulmones? Muchísimo, y las madres van y lo llevan y que yo lo aconseje y que esto y lo otro. Solamente Pero le muchos, da a ¿Y qué pacientes... síntomas? ¿Cuáles síntomas? Tienen dificultad respiratoria porque hay otra cosa. La juca produce mucho monóxido de carbono, mucho más que el Ay, cigarrillo. Dios Entonces ese mío. monóxido de carbono llega directo, el filtro del cigarrillo no te lo permite. Entonces han disfrazado estas cosas con esa, y se ven muy elegantes las damas. La realmente, juca, no, ya eso ha perdido No. toda la elegancia y la credibilidad Entonces, y todo la se chulería. ve muy elegante. No. El otro Ya no día se nos fuma encontramos en el pipa, aeropuerto, que doctor. íbamos para Italia, ¿te recuerdas? Bueno, Sí. y allá nos encontramos en Italia con todas estas mujeres fumando. elegante. Los usando vapeadores, esa es otra Pero entonces, cosa. oye, ¿qué te dice? Hay un consejo que se lo voy a dar aquí. Lugares cerrados, usted se está sintiendo mareado, que usan juca, lo mejor que Salga. usted hace es retirarse porque el monóxido de carbono le está dando cefalea, ya dolor de cabeza, Claro. o el monóxido de carbono le está llegando a su organismo. Entonces tú sabes que el monóxido de carbono es totalmente muy mortal. Ok. Entonces, Pero Entonces, yo tengo, en ese caso, por ejemplo, estamos hablando de personas que están fumando, ya sea cigarrillo, tabaco, cualquier inhalación. ¿Puede sufrir de POC una persona que no fume? Sí puede pasar en los O que sea pacientes. fumador pasivo. Los pacientes fumadores pasivos de segunda y tercera mano pueden... ¿Y sufrir de tercera POC. mano? ¿Cuáles Y- son y los de lo- tercera y lo- mano? Y lo de la biomasa de leña, los que han quemado carbón mucho tiempo y Ah, leña. ya, Ese pobrecitos. es otro Los que trabajan grupo. con pintura también. El Y cáncer y la de pulmón. contaminación de área cerrada con pintura, con etcétera. Una pregunta. Sí, diga. El asma bronquial. Cuando el asma bronquial no se trata y se deja caminar sola, Ah. hay lo que se llama remodelación de las vías aéreas. Se van dañando y al final se está produciendo lo que se llama el síndrome sobrepuesto, que se llama ACOS, que es COPD sobre asma. Entonces eso también ocurre. Y por último, el enfisema y el EPOC, que suelen aparecer en personas que consumen cigarros, tabaco, me imagino también, o sea, el puro también afecta, ¿no? Sí, ¿Sí o sí, no? sí, sí. No, porque ellos dicen que no. Sí, sí, ellos dicen que no, pero le da también cáncer de boca, le da cáncer de laringe, De o sea, al fin y garganta. al cabo, de garganta, o sea, que no es... que Pero no. de pulmón, que es la causa de muerte número 1 en el está mundo oliendo? entero, el EPOC y el enfisema derivan en cáncer de pulmón. Siempre, El EPOC, necesariamente. el enfisema, sí, muchas veces los epocosos, como le decimos nosotros, Epocoso. los que tienen EPOC, tienen tendencia a desarrollar cáncer de pulmón porque es un número muy alto. O sea, el número de relacionados de asma y EPOC en países como los europeos, en España que tú viviste, tú sabes que son Sí. muchos,
Fumaban más que antes. Ahora no tanto. Ahora están fumando un poquito menos, pero 10 pacientes de esos te pueden llegar a 10% de esos que tienen EPOC, te pueden ¿Y desarrollar los que fuman marihuana, cáncer. doctor, tienen tendencia Ay, también? buena pregunta. La de marihuana también tienen tendencia. También. A tener EPOC y a tener... Sí, claro, porque están consumiendo humo igual. A los pulmones. Mira, todo lo que afecte, el único sistema o aparato que está en contacto con el medio ambiente y que no lo permite esas agresiones, porque la piel está hecha para ello. Pero el pulmón no admite no eso. tiene cómo protegerse tampoco. El aire entró y entró con todo lo que tú le metiste dentro. Bueno, entra al aparatito mucociliar para defenderse solamente y Pero ya no y es los suficiente. vellitos de la nariz y básicamente. Entonces, esa es la defensa única que tiene el organismo desde ese punto Yo de creo vista. que con esto, pero no me respondió. ¿Es más dañino el vape o por la cantidad de veces que se inhala? Es que se Hay una convierte en tendencia tan del dañino vape, como el hay cigarrillo. tendencia del vape a que se produzca hiperreactividad bronquial y daño a nivel de intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es lo que se dañó con el COVID en ese momento. Por ejemplo, esa gente que tuvieron COVID, que yo estoy viendo en la prueba de difusión, que va subiendo Y vapean. 10% cada año. Entonces están usando vape y te están llegando pacientes de ese tipo. Y muchos jóvenes también con una función pulmonar de una capacidad vital forzada de 80 y un volumen respiratorio forzado en 65, 70. Y muchos de ellos que han sido asmáticos, entonces se ha reagudizado el proceso del asma. Dios mío. Esto es importante escucharlo, sobre todo para los jóvenes que están usando el vape sin haber fumado cigarrillos, simplemente porque se puso de moda. Sí, así y porque es. creen que es inocuo, que no hace daño. ¿Cómo es posible? Tanta campaña que se desarrollaron después que nosotros no sabíamos, porque en la época de nosotros era fumar, es un placer, etcétera, Genial. etcétera. Pero después, toda la campaña, entonces toda esa generación educada en no consumir cigarrillo está usando vape. Y está usando vape y va a tener consecuencias a largo plazo en sus pulmones, como los fumadores. Ahora, de un fumador pasar del cigarrillo, de 20 cigarrillos al vape, sabe que es una transición que va a ir mejorando, pero tiene que soltar el vape también. Tiene que soltar el vape. Gracias, doctor, por haber estado con Muchas nosotros. gracias a ustedes, un placer estar con ustedes. Hacemos pausa y cuando regresemos, Nash Labo. Estar con mi senadora, Ahí me está, excusan. Ay, excuse me, y mía también. Si ella fuera De la candidata todo. de Santiago, ganara sin problema. De ¿Verdad? todo, de Pues las- para Santiago, ¿sabes? de toda la circunscripción. Bueno, vamos a estar claros. Vamos a dejarlo ahí. Démoslo ahí. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Nash Labogar y a Miguel Céspedes, maravillosos. Vienen a hablar de Colao y de todos los proyectos en los que están envueltos actualmente. Ya regresamos.